la Junta Municipal impulsa un plan donde sus funcionarios utilicen la bicicleta para ir a trabajar. Nuestro compañero Mauricio Durán tiene todos los detalles. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, Tania. Así es, la bicicleta se ha vuelto en un medio de transporte bastante llamativo y solicitado en los últimos años. Esto no solamente se aprecia ya con el incremento de las ventas, sino también en las propias calles asuncenas. Y obviamente la Junta Municipal no podía estar exenta de esta situación que se está viviendo en nuestro país, y el concejal Hugo Ramírez, actual presidente de la Junta, instó a sus funcionarios a llegar hasta el trabajo con este medio de transporte, con un incentivo de 100.000 guaraníes mencionada, pero lo importante no es el dinero, sino también la salud que puede ayudar y beneficiar y dar este medio de transporte alternativo que es la bicicleta. Vamos a escuchar la primera parte de la nota con el concejal Hugo Ramírez. 100.000 guaraníes por mes, si 20 días de lo que transcurre, de lo que tiene un mes vienen en bicicleta, vamos a otorgarle una bonificación de 100.000 y una flexibilización en el horario. Aparte de brindarle la comodidad de tener un vestuario para mujeres y otro para varones, asearse y después acoplarse a la tarea diaria. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de marzo e inicialmente el cupo era para 30 personas, pero una vez que se lanzó esta normativa y se informó al respecto, más personas y más funcionarios de la Junta Municipal e inclusive de la Municipalidad de Asunción ya quisieron también inscribirse a esta medida. Básicamente consiste en utilizar el medio de transporte, la bicicleta específicamente, al menos 20 días al mes para llegar, y este es el momento en que justamente a fin de mes en el salario se te acredita estos 100.000 guaraníes. Vamos a escuchar la segunda parte de la nota ahora. Creemos que no solamente con la construcción de ciclovías se puede fomentar la utilización de la bicicleta, que hoy es de uso masivo, pero solo recreativo. Nosotros queremos que sea un medio de transporte público y con este tipo de medidas tenemos la fe de que otras instituciones van a acoplarse y acompañar. Muy bien, y consultamos también a Hugo Ramírez si es que los funcionarios de la Junta Municipal que ya estaban llegando en bicicleta, porque habían personas que ya, recordemos, antes ya utilizaban este medio de transporte, fueron los que impulsaron esto y los que hablaron con él de manera a poder utilizar este método y también conseguir un beneficio. Y él mencionaba que no, que él es un apasionado de este medio de transporte alternativo y ecológico sobre todas las cosas, y es este el motivo por el cual él está instando a sus funcionarios ya también a utilizar este medio de transporte. Muchas gracias.